Venga. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo web conference de EAE, Business School. En este caso, centrado sobre el apasionante mundo de la automatización robótica de procesos. Robotic Process Automation son las siglas y RPA para los amigos, ¿no? Un tema que en los últimos años, más que una tendencia, se ha convertido en una disrupción tecnológica. Y una irrupción que está transformando las organizaciones, ¿no? Solemos decir, y con términos actuales, que es trending topic. Y lo viene siendo desde los últimos, pues desde, diríamos, el hito o cuando empezó a acelerarse esta curva en 2015. Bueno, esta hora que vamos a pasar juntos, agradeceros el tiempo, la paciencia. Sé que son horas que hay cosas muy interesantes que hacer y pues estoy muy agradecido de que os podáis conectar para introducir este concepto. Mi nombre, soy Diego Alonso y trabajo en RPA Technologies. Ayudo a las empresas e intento ayudar durante los últimos años a las organizaciones a iniciar el viaje hacia la automatización robótica. Y es algo que está cambiando la forma de trabajar de la mano de la tecnología, ¿no? Y bueno, espero que sea didáctico y que pues aporte algo de luz, ¿no? a esta ola que estamos viviendo, a este término que vemos en todos los días en todos los medios, ¿no? Y el título del webinar, en este caso, es Automatización robótica de procesos para un mundo en constante evolución. Bueno, pues vamos a comenzar. Espero que veáis bien la pantalla. Os propongo el siguiente índice de contenidos, muy directo, ¿no? Sobre todo dos primeros bloques en los que voy a introducir algo de teoría necesaria. No sé, pues el público cómo asimila este tipo de conceptos, pero es importante conocer qué es la automatización robótica, qué ventajas, qué beneficios aportan, por qué pues este boom y qué características comunes pueden tener pues estos RPAs, ¿no? Un segundo bloque en el que vamos a compartir dónde aplica RPA, dónde aplica, cuál es el ecosistema perfecto de tareas, de procesos, de actividades para aplicar automatización robótica. ¿Qué ADN deben de tener ese tipo de tareas? Un tercer bloque en el que pues vamos a hacer un resumen, un repaso de dónde venimos, cuál es la tendencia, qué es lo que dicen los principales analistas, cómo está siendo el crecimiento, cómo es el sector, ¿no? Cómo es el mercado de RPA y este mercado pues que engloba tanto a fabricantes de software, empresas de servicios y también clientes, ¿no? Y sobre todo, ya ligado con este punto, con este tema central de este webinario, qué predicciones, qué es lo que nos espera en los próximos años, ¿no? Y como el último bloque, pues vamos a ver cómo, pues con esas predicciones, RPA es clave para un mundo en constante evolución. Cómo podemos introducir RPA, cómo RPA puede cambiar la organización y cómo nos puede adaptar a estos cambios disruptivos que cada vez pues, se reduce más el tiempo de una disrupción tecnológica a otra o cambios globales como el que pues, hemos vivido recientemente. Y por último, dejaremos un espacio para preguntas, ¿no? y compartir e intentar interactuar. Yo espero que sean muchas y así que voy a reservar unos minutos finales. Por favor, sentiros libres de ir escribiendo desde ya y trataré en la medida de lo posible pues responder al máximo número de preguntas, inquietudes que podáis trasladar por este canal. Así que, sin más, pues vamos a empezar con la presentación y con la sesión, con este primer bloque. Ya digo, un primer apartado más teórico que es necesario para comprender el concepto. Y para comprender el concepto, pues hay varias maneras, ¿no? de asimilar un término, un concepto, asimilarlo de manera positiva, ¿no? ¿Qué es? Y asimilarlo también en el extremo opuesto, ¿qué no es? ¿No? Hay muchas
bueno, hay determinadas definiciones que pueden quedar confusas y es importante pues hacer esta aclaración o clarificación, ¿no? Como decía, RPA, estas siglas, automatización robótica de procesos. ¿Qué es? Pues RPA, Robotic Process Automation, es un conjunto de tecnologías y metodologías orientadas a automatizar procesos de la misma manera que lo haría un ser humano, ¿no? Y aquí hay un verbo clave, ¿no? que define RPA, que es emular, imitar, ¿no? RPA lo que hace es imitar cómo nos comportamos respecto a la hora de realizar determinadas tareas en nuestra computadora, ¿no? Es la aplicación de robots de software, ¿no? ¿Cuál es la unidad de medida de RPA? Algo que encontramos en los medios habitualmente. La unidad de medida es un robot. Un robot, RPA, es un robot de software que emula la actividad humana en una computadora. Y emula, pues bueno, replicando pues la actividad de cualquier humano en el escritorio de un ordenador para procesar pues acciones, secuencias de operaciones, rutinas, de la misma manera que lo haría un humano, ¿no? Es decir, acceder a su aplicación, copiar y pegar información, replicar en diferentes sistemas de información. ¿Qué no es RPA? ¿No? Algo que, o algunos de los grandes eslóganes de bajo RPA, bueno, punto, proyectos de IT tradicionales en el que teníamos que integrar el ERP con el CRM y hablar bueno, pues de varios meses, años, hasta dar una solución a las demandas de negocio. Esto es una manera de acortar este tiempo. Este tipo de tecnologías y metodologías pues es precisamente este concepto, ¿no? Este negocio para pues garantizar, eficientar, mejorar la operación. Algo que, bueno, hace algunos años, pues en algunas reuniones cuando veo, ¿y qué es esto? Los robots como los robots industriales, robots físicos, no, bueno, pues hablamos de robots virtuales, ¿no? Son robots que se ejecutan en máquinas virtuales, en escritorios, y es un software sobre el que cargamos procesos o workflows definidos para que ese robot pues lo opere. Ese robot, como digo, robot software. Y otra cuestión y otro matiz importante, porque en ocasiones también hay una delgada línea, ¿no?, entre soluciones de inteligencia artificial, soluciones o motores de chatbots o otro tipo de tecnologías para automatizar o simular conversaciones, ¿no? En este caso son tecnologías complementarias, pero no es el core de la actividad de RPA. Dicho lo cual, ¿por qué se ha convertido? ¿Por qué desde, bueno, lleva 10 años en constante crecimiento? ¿Y por qué vamos a ver estas tendencias en el siguiente bloque? Lo resumimos en varios puntos, ¿no? El principal y por lo que, bueno, empezaron todas las organizaciones es uno y es de perogrullo, ¿no? Ahorro de costes. En general, ¿con qué nos estamos comparando? Estamos buscando unos procesos determinadas o unas actividades. Buenas tardes de nuevo. En primer lugar, pediros disculpas por los problemas técnicos. Vamos a retomar desde el punto en el que estábamos y estábamos hablando de la definición de RPA y por qué RPA, ¿no? Los siguientes, qué beneficios, qué ventajas, por qué, pues bueno, ha sido este auge de este conjunto de tecnologías y metodologías. Y vamos a hacer un repaso de las principales, ¿no? Una de ellas, y por cómo se empezó a incentivar el consumo de este tipo de robots de software o robots RPA, pues fue porque claramente presentaban ahorros de costes impactantes, ¿no? Operar determinados procesos con robots RPA o una fuerza de trabajo digital, como también se conoce, pues suponía, pues desde el punto de vista del coste de la transacción de un proceso, pues un ahorro significativo por varios puntos. Principalmente porque los robots o como máquinas y como elemento, componente software, pues se puede ejecutar, puedes trabajar 24/7 por 365 días al año. Y otro punto muy importante es que
cada robot RPA es multi-skill y permite ejecutar N procesos de manera secuencial. Y esto es algo pues también relevante. Es decir, ese robot va a poder ejecutar un proceso de administración y finanzas por la mañana, un proceso de compras al mediodía y un proceso de recursos humanos por la tarde, ¿no? Y esa capacidad, flexibilidad o multi-skill pues permite que comparativamente en determinados casos de uso y en determinadas casuísticas pues supone un ahorro notable en los costes operativos. Otro de los puntos, en este caso, otra de las ventajas y por qué la irrupción de RPA es un facilitador, ¿no? Y esto hablamos que es una tecnología no intrusiva, no es invasiva. Antes mencionábamos la característica, el verbo que describe RPA, que es la emulación. Necesita el acceso a las aplicaciones de negocio de la misma manera que lo necesitamos un humano, es decir, a través de su user interface. Necesita unas credenciales y un acceso con los mismos privilegios que lo haría cualquier operador, cualquier agente humano, cualquier persona que está ejecutando este tipo de procesos. No es necesario abrir, conectarse a las bases de datos, conectarse al core de las aplicaciones, con lo que dificultaría pues, la irrupción de este tipo de tecnología. Y esto pues, ha sido siempre pues, uno de los puntos clave, puntos de inflexión para que facilitara negocio pues, testear o incluso implantar este tipo de tecnologías o procesos robóticos dentro de la organización. Otro de las ventajas, poder erradicar los errores. Los humanos nos comportamos pues, y tenemos cierta variabilidad a la hora de operar determinados flujos de trabajo, secuencia de operaciones manuales repetitivas, y depende del cansancio, de las distracciones, de si es viernes, si llevamos muchas horas, nuestro estado de ánimo. Un robot RPA siempre va a ser consistente, siempre y cuando esté bien programado ese automatismo, ¿no? Pero va a ser riguroso en el cumplimiento y vamos a conseguir pues, erradicar los posibles errores inherentes al ser humano que se cometen en determinados procesos. Y por lo tanto, si erradicamos esos errores, pues podemos también eliminar pues, en determinadas casuísticas, en determinados sectores, pues multas, sanciones que puedan estar asociadas a cualquier transacción, ¿no? Y este es otro de los puntos, otro de los drivers principales por los que las organizaciones y se empiezan a mover las iniciativas, ¿no? El otro, y también no es menor, es la calidad, mejora de la calidad, que sea compliance, que sea acorde a como lo dicta pues, la norma del procedimiento, mejora la calidad del dato, procesos en los que se necesita pues, purgar y tener una calidad del dato notable. Y en base a todos estos criterios, pues conseguimos dos objetivos que pues las organizaciones es en los que se han o han pivotado o han empezado a ser o ha sido uno de los principales vectores para empezar a inculcar, adoptar la tecnología RPA. Por un lado, pues con estos ejercicios de ahorro de costes, la facilidad al no ser una tecnología intrusiva, el ahorro de los posibles errores acumulados y mejorar la calidad de los mismos procesos, mejorar la calidad del dato, como decíamos, pues traía dos objetivos claros y que son contrastables. Por un lado es retorno de inversión consistentes en aplicar esta tecnología en determinados sectores, en determinados verticales y, en definitiva, en determinadas operaciones, en determinados procesos o tareas, pues puede tener ROIs realmente impactantes. Y por otro lado, si somos capaces de operar los procesos que dan servicio a nuestros clientes de manera más rápida, erradicamos los errores y con mejor calidad, pues vamos a tener un incremento y una mejora del Customer Experience y de todos los indicadores como la tasa de abandono. Y este ha sido, pues bueno, en esencia, las ventajas por las que las empresas poco a poco, las organizaciones, pues han empezado a poner el foco en determinadas inversiones
sobre la tecnología y la práctica en general de RPA. Pero ¿qué características tiene el software RPA? ¿Cómo lo entendemos, ¿no? El software Robotic Process Automation. Pues hay determinadas capacidades o características comunes de los principales vendors RPA, ¿no? Una es, bueno, antes he mencionado, emulación, no integración. También se puede integrar, también se puede conectar con determinados backends, pero la potencia y donde tiene todo su razón de ser es en la emulación. Otro punto, orientación a negocio. Y orientación al negocio ligado con el siguiente punto, ¿no? Es plataformas, frameworks de baja codificación. ¿Hace falta programar estos robots con un lenguaje de bajo nivel? O podemos tener herramientas, frameworks que nos permita construir nuestros automatismos, se los carguemos al robot de software, al robot RPA, basados en stacks, en herramientas de diseño gráficas, ¿no? Como vemos en esta imagen, o lo que actualmente se conoce como baja codificación o low code. Son plataformas low code, no se puede inyectar determinados lenguajes de programación, pero básicamente dotan de pues herramientas de usabilidad, entendimiento del negocio y permiten crear pues de una manera pues, bueno, más ágil, reducir el tiempo de desarrollo para construir este tipo de automatismos. Escalabilidad, otra de las características comunes. Poder escalar con una fuerza de trabajo virtual, con un pool de robots pues a golpe de clic. Tengo un pico de trabajo y permitir pues, bueno, tener la gobernanza completa de toda esta fuerza de trabajo con los elementos que dotan este tipo de software para poder, bueno, orquestar los trabajadores digitales que van a estar operando los procesos de una organización. Y en definitiva, efectividad, ¿no? Y es la suma de eficacia y eficiencia. Esto es lo que se quiere conseguir y lo que podemos conseguir con determinadas características que deben de cumplir estos procesos, ¿no? ¿Qué naturaleza deben de tener los procesos, ¿no? Vamos al siguiente bloque en el que intentábamos pues, compartir dónde aplica o tener la capacidad de abstracción y entender pues, qué tipo de caso de usos, dónde podría aplicar este tipo de tecnología. Hay una cita que, bueno, el Marvin Minsky era un científico y divulgador del MIT y está considerado como uno de los padres de la inteligencia artificial, ¿no? Dedicó toda su vida en esta disciplina, en esta rama, y ha publicado varios libros. Hace más de 35 años, pues ya pues citaba esta frase que a mí me hace bastante sentido, ¿no? Es, hasta la fecha no se ha diseñado un ordenador que sea consciente de lo que está haciendo, pero la mayor parte del tiempo nosotros tampoco lo somos, ¿no? Esto quiere decir que hay determinadas operaciones que realizamos en nuestro día a día, pues que no necesitan ese uso de materia gris, ¿no? Que las hacemos de manera robótica, que las hacemos de manera pues un poco mecánica, ¿no? Repetir en base a elementos de repetición, pues es como operamos. Y esta frase, pues básicamente parecía la precuela de RPA, ¿no? Y bueno, me hace bastante sentido, sobre todo para lo que vamos a ver a continuación. Y lo que queremos ver es qué características que deben de tener estos procesos, lo que vamos a buscar, ¿no? ¿Dónde aplicamos RPA? Y en este caso, pues vamos a intentar comprender qué ADN, qué características, como decía, deben de tener pues este tipo de ideas en las que se pueda aplicar la tecnología Robotic Process Automation. Y aporta valor pues en rutinas, secuencias de acciones, tareas o macroprocesos que tengan pues esta característica principal, ¿no? Manual y repetitivo. Ahí hay un punto importante que es la repetición, ¿no? La baja excepción, alto volumen, mucha manualidad y mucha repetición, ¿no? Idealmente con una baja tasa de excepciones, ¿no? El número de ifs que tiene el proceso y más o menos pues está normalizado y hay esa carga en la repetición. Otro punto
muy importante, ¿no? A la hora de evaluar y a la hora de determinar si aplica o no aplica RPA, basado en reglas, que podamos definir pues, las tomas de decisiones en determinadas actividades, rutinas o procesos que se puedan modelar en base a árboles de decisión, en base a reglas sí, entonces, en base a definiciones pues, binarias, ¿no? en ese sentido. Otro de los requerimientos, otro de las características que deben de tener este tipo de actividades que se pueda aplicar RPA es el origen de datos, cuál es la fuente de datos sobre las que deben beber, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de procesos en los que tenemos que consultar un fichero Excel, una base de datos Access, o hablamos de procesos en los que tenemos que leer una fuente de datos no estructurada, ¿no? Y que es datos estructurados, podríamos decir, datos en los que podemos establecer el dominio y podemos establecer una relación de variable-valor. Una base de datos Access, por ejemplo, cualquier base de datos relacional, en definitiva, ficheros Excel, ficheros JSON, cualquier estructura de datos que tenga este tipo de características puede servir para la ingesta del robot y que pueda realizar sus labores, ¿no? ¿Qué es dato no estructurado? Pues todo lo que pues, viene sin ese dominio, sin esa clasificación, correos electrónicos, cuerpos de mensaje, documentos de todo tipo, facturas, por ejemplo, contratos. Este tipo de fuentes de información, pues bueno, sería un reto para aplicar RPA. Idealmente, además, operaciones que se realicen a través del user interface de la aplicación. Idealmente, sistemas inconexos, ¿no? Y que toda esa carga de información, replicación que se requiera hacer o extracción de información se tenga que realizar a través de las interfaces de las aplicaciones. Y en este sentido, si un proceso cumple, pues que es manual y repetitivo, con baja tasa de excepciones y hay repetición, que podemos definir las reglas claramente. Si cumple esto por este camino, si cumple lo otro por el otro. Que la ingesta de información, la fuente de datos es estructurada y además idealmente pues tenemos esas operaciones a través de sistemas del user interface. Del user interface, pues donde aplica RPA, pues básicamente es en esas operaciones que realizamos y que realmente son operaciones de bajo valor y que son operaciones que pueden ser robotizables. En definitiva, vamos a tomar o va a aplicar en aquellas tareas en las que utilizamos o el ser humano utiliza las manos y el hemisferio izquierdo del cerebro, ¿no? El hemisferio izquierdo, que es pues esa parte donde están todas las reglas, donde están las repeticiones, donde está pues bueno, esa famosa frase que veíamos en el slide anterior. Y en base a esto, bueno, pues la fuerza de trabajo digital nos va a permitir emular esas operaciones y, en definitiva, bueno, pues liberar de todas estas tareas. Si hacemos un resumen, un poco cómo sería el diagrama de flujo para determinar si es una posible idea de automatización robótica, pues cumple con estas premisas, ¿no? Y empezaríamos a formularnos estas preguntas, ¿no? El proceso es manual y repetitivo con baja tasa de excepción. Si respondemos que sí, pasamos al siguiente. Es expresable en reglas, sí, entonces es expresable y podemos definir o podemos pintar ese proceso, esas actividades en base a un flujograma, claramente, ¿no? Si se cumple, pues iríamos al siguiente, ¿no? La fuente de datos estructurada. Por último, bueno, pues este punto es, por supuesto, deseable, ¿no? Que las operaciones sean a través del interfaz, porque de lo contrario hay otro tipo de tecnologías de automatización pues que también se pueden utilizar y que tienen más sentidos, ¿no? Y ahí hablaríamos de integración, no tanto de emulación, ¿no? Y por eso es importante este punto, que las operaciones se realicen a través de la interfaz. Idealmente, bueno, pues hablamos de sistemas inconexos. Si esto se cumple, pues es claramente algo que nosotros
mencionamos o el atributo que le intentamos inculcar es llamar que es una oportunidad, un proceso RPable, ¿no? Es una cuestión semántica, pero es la diferencia entre una tarea automatizable, es decir, que cualquier tecnología puede conseguir pues esta automatización, pueda ser, por ejemplo, un script, una macro de Excel, un desarrollo tradicional, eso puede ser una tarea automatizable, una tarea robotizable, que esa tarea se puede realizar de manera, como hemos visto, ¿no? Emulando. Y una tarea que es RPable, y en este caso RPable es que RPA, automatización robótica, es la mejor alternativa para operar este proceso, ¿no? Y opera de qué manera, ¿no? Como estamos viendo en esta imagen. Este sería un caso de uso en el que, pues bueno, es dar de alta una factura de un proveedor en un ERP, en SAP. Y esta navegación que se está haciendo, esta entrada de datos en cuadros de texto, pues es como está operando un robot de software, en el que hay una fuente de datos estructurada que se lee de una base de datos o que se lee de un sistema que ya ha sido extraído esa información de la factura y está estructurada, y por otro lado no podemos inyectar esta información a través de otros mecanismos, integración tradicional, y la manera es pues operarlo de este modo, ¿no? Accediendo a la transacción, en este caso del ERP, de SAP concreta, y tomando todas esas variables e inyectándolas a través del User Interface. Caso de uso, pues como mencionaba, RPable, ¿no? Un caso de libro, un caso pues donde aplicaría perfectamente siguiendo estos parámetros. Existen otros requerimientos habitualmente utilizados, ¿no? Cuando se hace un proceso de evaluación o de assessment de oportunidades, ¿no? Pero para simplificar un poco, pues lo he dejado en estos 4, pero ese tipo de cuestiones que se deben formular para saber si el desenlace es proceso RPable, pues tiene que ver, por ejemplo, con la naturaleza del proceso. Si hablamos que el proceso es estable, ¿no? Si se prevé cambios en este proceso en los próximos meses, pues nos daría una pista, oye, pues quizás no merece la pena iniciar o plantear una automatización bajo RPA de este proceso si se prevé pues este tipo de cambios inminentes. Si el proceso es maduro, si lleva operando tiempo, si es estable, si es robusto en ese sentido o es un proceso que acaba de operar y que tiene determinadas deficiencias en la definición todavía, ¿no? Pues también nos da ciertas pistas que tienen que ver más con el sentido común, ¿no? No tanto con las preguntas teóricas asociadas a la evaluación de un proceso en RPA. Y otra de las cuestiones típicas que nos formulamos y que intentamos a las organizaciones, pues que conozcan un poco este assessment previo a saber cómo están mis procesos de RPables en la organización, cómo está la organización, la operación preparada para este tipo de tecnología. Otra de las cuestiones sería si los procesos disponen de métricas precisas, si podemos comparar este proceso de conciliación de facturas de proveedores, cuántas veces se ejecuta, cuál es el tiempo medio de operación, si se dispone de ese tipo de información o pues vamos un poco a ciegas, ¿no? Y algo una frase que suelo utilizar es: lo que no se puede medir no se puede mejorar y menos automatizar, ¿no? Y estas es, bueno, pues algunas de las cuestiones que también hay que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de assessment y saber dónde aplica RPA, ¿no? Y una vez que vemos dónde aplica, pues también tratamos de hacer zoom y qué actividades, ya hemos visto que es que ADN debe tener una actividad para que sea RPable, pero qué actividades se van a poder automatizar mediante RPA. Pues cualquier actividad que realicemos a través del teclado y el ratón de nuestra computadora. Básicamente, emular los clics del ratón. Todas las operaciones que realizamos, clic izquierdo, clic derecho, vamos a ser capaces con este tipo de tecnologías de emular esta actividad. Entrada de datos. Tomar un input, tomar una información y llevarlo, como hemos visto en el caso del ERP, pues llevar a esa información de datos y insertarla, inyectarla en ese cuadro de texto de una aplicación, un ERP en este caso. Copiar y pegar información, hacer el control-C, control-V clásico, pues el robot también puede hacer todas estas secuencias de teclados, ¿no?
navegación múltiple, navegación, hacer scroll down, abrir pestañas, todas las navegaciones que podemos hacer en los browsers, en las aplicaciones desktop, cualquier operación que realicemos de este tipo, pues son tareas y son actividades que podemos delegar en RPA. Por supuesto, login, logout de aplicaciones y adicionalmente, pues también podemos consumir servicios web, también podemos consumir pues fuentes de información o integrar, ¿no? En este caso no es tanto emular, pero sí vamos a poder consumir pues determinados componentes de integración o determinadas backends, ¿no? ¿Dónde aplica RPA en la tipología de procesos, ¿no? Hay dos tipos de procesos, hay dos tipos de robots, ¿no? Y bueno, aquí a efectos no es exclusivo porque se pueden aplicar en todo tipo de verticales, en todo tipo de aplicaciones y casos de uso, pero sí a efectos a modo de ejemplo, pues diferenciamos dos campos de actuación. Y como decía, no es exclusivo. Y hay dos tipos de tipologías de procesos y de robots RPA. Un tipo de proceso y robot desatendido, ¿no? Que corre de manera autónoma en máquinas virtuales, en servidores, y tiene claramente definido cuál es el disparador, cuál es el trigger del proceso y cuáles, bueno, pues las tareas que tiene que realizar de manera pues desatendida, ¿no? Y puede ejecutarse sin intervención de ningún humano y puede hacer de manera secuencial pues varias tareas de una manera pues o bien programada o bien en base a determinados elementos de disparo, pero sin esa intervención humana. Y por otro lado tenemos la ejecución atendida, ¿no? Aquí el enfoque es ejecutar este robot de software en el escritorio de un agente, ¿no? Y que el agente pueda interactuar y sirvan, bueno, de ayuda, de guía, de orientación en todo momento del humano. Por eso decía hasta este ejemplo, que no es exclusivo, pero bueno, típicamente podríamos decir ecosistema donde se podría aplicar un robot atendido, pues es en el escenario del frontline, y ecosistema donde típicamente se aplica robot y tecnología RPA desatendida en el back office. Si hacemos zoom en esta definición, bueno, a la parte de procesos atendidos o RPA atendido también se le conoce como RDA, ¿no? Robotic Desktop Automation. Son procesos en el que coexiste humano y robot, en el que el robot actúa como un asistente virtual del humano, ¿no? Típicamente son procesos en los que prima el tiempo real, en el que es el humano el que puede invocar o es el robot el que se invoca en base a determinados disparadores, pero que humano y robot pues trabajan en la misma transacción. El robot resuelve determinadas operaciones tediosas a través de las aplicaciones y el robot delega en el humano determinadas acciones cognitivas que solo puede resolver el humano, ¿no? Y de una manera el enfoque es pues, restar, eficientar las operaciones que está realizando el humano y típico caso de uso, pues el que se puede aplicar en cualquier proceso de negocio en el que hay un cliente, un canal de comunicación online, que puede ser pues un punto de venta en el que hay alguien que está atendiendo y tiene que consultar a un cliente, el cliente devuelve una respuesta, esa respuesta la alimenta para el robot atendido el humano, el robot atendido opera y presenta un resultado al humano, ¿no? O en el típico centro de contacto, ¿no? Procesos de onboarding de clientes, procesos de cambio de contrato, de portabilidad, servicios de atención al cliente en el que bueno, pues estamos llamando para abrir una incidencia y esa incidencia se atiende por un humano en un canal de comunicación online y en un momento dado pues todas las gestiones con la herramienta de ticketing, con el sistema de gestión, pues las delega en el robot RPA atendido o RDA. Y el objetivo es que el humano se centre en aquellas tareas donde aporta valor y esa es en esencia el fin de RPA aplicado en las organizaciones. Vamos a centrar al capital humano en aquellas tareas donde aportan valor a la organización. Copiar y pegar información en sistemas inconexos es una operación
pues que no aporta el valor que se espera a una fuerza de trabajo humana, y esa fuerza de trabajo humana hay que centrarla en todas esas capacidades que tenemos los seres humanos para dar valor a las organizaciones, ¿no? Y por otro lado, los procesos desatendidos, ¿no? Como decía antes, pues que no requieren intervención humana. Habitualmente son transacciones offline, en batch, y cualquier proceso pues de esta naturaleza luego haremos algún tipo de revisión en este sentido. Y hay una derivada, ¿no? Que en los últimos tiempos, la necesidad de incluir al humano en el loop. Y son procesos que pueden ser de naturaleza desatendida, oye, pues que lo gestione el robot él solito, este alta de proveedores o este proceso de cierre contable, ¿no? Que no estén cruzando Exceles y insertando esa información en el RP. Pero hay determinados puntos en los que se requiere una intervención humana, ¿no? Y se necesita sumar al humano en determinadas operaciones, se necesita su materia gris, dicho de otro modo. Y ese modelo híbrido pues es la o cómo se puede convivir ambos modos de ejecución, ambos tipos de robots. Pero como decía, pues este es a grandes rasgos las tipologías de procesos y en definitiva las tipologías de robots RPA que existen y que pueden soportar las operaciones de determinadas áreas, departamentos, verticales o industrias. Tipos de procesos por industria, hemos ido mencionando algún día en la sesión de hoy, pues algún caso de uso, pero bueno, sobre todo el auge, hace 5 años de este tipo de tecnologías, llevan más, 2010 ya se empieza a acuñar y antes el término de RPA, pero en 2014, 2015, pues los grandes consumidores de este tipo de tecnología, pues sobre todo eran los entornos pues altamente regulados, los grandes volúmenes, pues era la banca, los servicios financieros, bueno, las utilities, las energéticas, las telco, aquellos verticales donde se consumen, donde había grandes volúmenes de operación, ¿no? Grandes procesos con grandes volumetrías, enormes back office, centros de servicios compartidos de multinacionales, ¿no? Y estos han sido, por decirlo de algún modo, los early adopters de RPA. A día de hoy podríamos decir que esto se aplica, es transversal a cualquier vertical. Ha habido una democratización del uso de RPA. Puede haber, no importa el tamaño de la organización, pyme, micropyme, importa la operación que va a eficientar, ¿no? Y si esa operación tiene esa característica RPable. Pero bueno, lo que sí encontramos es determinadas cuestiones comunes, sobre todo más que en verticales, en horizontales, ¿no? En departamentos, en funciones. Y ahí sí, pues ha habido en general y por todas las industrias, en todas las actividades, pues podríamos decir que administración y finanzas, pues puede ser uno de los principales áreas donde puede haber este tipo de manualidad, de operaciones con las características que hemos mencionado antes. Procesos de compra también, cuando se maneja cantidad importante de proveedores, ¿no? Y hay que además conciliar facturas y hay que gestionar altas y hay que gestionar movimientos de almacén, procesos logísticos, recursos humanos, algo habitual también cuando hay muchos movimientos o hay actividad de afiliación, procesos de reclutamiento, procesos de IT, ¿no? Tareas repetitivas también, aunque en los propios organizaciones y en las áreas de IT se pueden automatizar desde un punto de vista tradicional, pues también hay mucha manualidad muchas veces, porque hay sistemas legacy heredados, hay sistemas de diferentes clientes sobre los que hay que replicar información. Y en definitiva, pues también tiene determinadas características estas áreas comunes por industria que hace que se pueda poner el foco para encontrar auténticas minas en forma de proceso RPable. ¿Y dónde vamos, ¿no? En RPA? Algo que también, pues bueno, una de las necesidades o empujado por la adopción o el impulso, como decía, en los últimos 6 años casi masivo de este tipo de tecnologías, pues hace que
que las demandas de capacidades RPA sean mayores, ¿no? Y que empiecen a necesitar determinados complementos, ¿no? ¿Cuál es la evolución RPA? Si repetimos el mismo diagrama de flujo, ¿no? Para hacer una evaluación de oportunidad, diríamos pues que cada vez más en las organizaciones siguen este mismo flujograma. Oye, pues el proceso es manual, repetitivo y con una baja tasa de excepción, sí. Pero nos encontramos ya otro tipo de retos, ¿no? ¿El proceso es expresable en reglas? Sí, no. Y aquí nos encontramos no. Algún casos en los que pues, necesitamos modelos probabilísticos para resolver una regla. Y en este caso, RPA pues necesita ayuda y necesita neuronas, ¿no? Y esta es la evolución que se viene demandando. Pues este es uno de los casos. Está pues el resolver determinadas reglas que no podemos expresar, como decíamos antes, como ese requerimiento, y que nos tenemos que apoyar en pues, tecnología complementaria, en modelos de Machine Learning que estén entrenados y que nos puedan resolver ese caso, ¿no? Por otro lado, pues otro de los puntos críticos, fuente de datos estructuradas. Las organizaciones, oye, pues ya he ido al RPA de libro, ¿no? He ido a esas 4 puntos que antes veíamos y los datos, las oportunidades que tengo de automatización, pues ya son de documentos no estructurados. Tengo que llevar la información de un contrato al sistema de gestión. Tengo que llevar este tipo de facturas o este tipo de albaranes o notas simples o informes de tasación a un sistema. Y nos encontramos con información desestructurada, ¿no? Y en ese sentido, pues también podemos estructurar con tecnología complementaria, ¿no? Pues si podemos estructurar, pues es claramente, bueno, pues podremos evolucionar RPA, ¿no? Y en este caso, bueno, y la siguiente pregunta pues sigue igual. Tiene que tener, obviamente, sentido que se realice a través del user interface de las aplicaciones, porque si no, pues es automatizable con otro tipo de aplicaciones. También es automatizable con RPA, pero no sería la tecnología idónea para este propósito. Y en este caso, pues hablamos, si seguimos este árbol de decisión, si seguimos esta secuencia y podemos dotar de capacidad de resolver reglas de negocio con ciertas neuronas y somos capaces de extraer información visual de un documento y dotarle de significado o hacer un análisis semántico del mismo, pues estamos hablando que es la evolución de RPA, ¿no? El RPA cognitivo. Y utilizando el símil que veíamos antes y RPA básico, lo que conseguimos es emular las manos y el hemisferio izquierdo del cerebro. En este caso, lo que tenemos que complementar o condimentar con la parte de las neuronas o la parte más cognitiva, que es el hemisferio derecho, y además con la parte visual. Necesitamos necesitamos tener tecnología complementaria para poder extraer información de documentos. Por ejemplo, bueno, apoyados en tecnología de computer vision o OCR. Y esto es lo que se conoce como, bueno, un proceso RPA cognitivo, que a día de hoy nos lo encontramos con muchos nombres, mucha terminología. Bueno, yo soy partidario del concepto SPA, ¿no? Smart Process Automation, que básicamente es una extensión de RPA. Y es una extensión para poder dotarle de, como decía, de neuronas, ¿no? Y generar, bueno, pues con el incremento de esa demanda de RPA, pues se necesita ese tipo de competencias en los robots. Y que sea capaz de estructurar el dato porque la fuente de información no es legible y que sea capaz de resolver determinadas reglas que solo podemos resolver apoyados en modelos de inteligencia artificial o de modelos de machine learning. Siguiente bloque, voy a ir un poco más rápido. Sé que el tiempo nos hemos demorado unos minutos, pero y agradeceros la paciencia. Y vamos a entrar en el punto de macrocifras, de dónde venimos, cuál es la tendencia y cuáles son las predicciones para los próximos años. Algunos datos, cifras globales, ¿no? Macrocifras que nos encontramos. Y son cifras extraídas lo más actualizadas posible por informes publicados por prestigiosas consultoras independientes.
sobre la evolución del mercado RPA, ¿no? Estos informes normalmente se centran en entendiendo el mercado como fabricantes y todo el ecosistema de RPA, fabricantes, consultoras, clientes. En este caso, muchos se centran exclusivamente del mercado desde el punto de vista del software, ¿no? De los fabricantes RPA. Si tomamos los datos prepandemia, aquí, pues bueno, estas tendencias, estos informes, estos datos, como intuís, pues pueden estar un poco distorsionados por lo que hemos vivido en el último año y medio. Pero bueno, si tomamos pues esos datos de prepandemia, pues nos encontramos que los ingresos en 2019 fueron de 1.300 millones de dólares, ¿no? En este sentido. Y esto suponía, es mucho, es poco, bueno, pues es una tasa de crecimiento del 75%, ¿no? Y esto supone que es la mayor tasa de crecimiento del segmento del software empresarial, ¿no? Y esto hay que ponerlo en valor. Y por otro lado, nos encontramos las previsiones de la era post-COVID. Y en 2020, pues la referencia, pues ha habido, bueno, bastantes alteraciones. Hay fuentes, pues que publican diferentes datos, pero sobre todo hay un dato que es relevante, ¿no? Se prevé, hay una previsión de crecimiento del 40% en los próximos 10 años. Y este siguiente gráfico que os comparto, pues me parece muy revelador, ¿no? Es un informe reciente publicado por Everest Group. Y en naranja oscuro, si vemos aquí en naranja oscuro, pues la tasa de crecimiento esperada para los próximos años y de dónde venimos, considerando el impacto del COVID, ¿no? O sea, considerando el impacto del COVID, pues evidentemente el año 19-20 pues ha sido, la tasa de crecimiento ha sido por debajo de las previsiones, pero el próximo año lo que vemos es que pues hay que supera las previsiones, ¿no? Esta sería la tasa de crecimiento esperada sin considerar la pandemia. Si no hubiese habido pandemia, pues bueno, el año pasado se hubiese crecido entre el 60 y 65% y pues a partir de 2020 entre el 30 y el 35%. La pandemia lo que ha servido en este caso es para, bueno, en el año 20 pues bajó un poco las previsiones, hubo una pérdida en el revenue, pero sobre todo lo que ha sido es un punto de inflexión para incrementar, acelerar la tasa de crecimiento. En definitiva, el COVID ha supuesto definitivamente un acelerador en la adopción RPA en todas las organizaciones y por consiguiente en la tasa de crecimiento, ¿no? Y es un dato pues que nos adelanta algo de lo que va a pasar, ¿no? En los próximos años. Y para muestra un botón, ¿no? El COVID-19, pues como decía, ha supuesto un vector de crecimiento para el sector y también para la adopción de la tecnología en determinados sectores y concretamente en nuestro país. He recolectado pues algunos de los titulares, ¿no? De la prensa nacional, económica de los últimos meses. Este es uno que es importante también saber en qué punto estamos. El 73% de las empresas ya utiliza tecnologías de automatización, ¿no? RPA o automatización inteligente, respecto al 58% que lo utilizaba en 2019. Este punto, bueno, ya no es el territorio exclusivo, esta tecnología no es el campo exclusivo para el IBEX 35, el IBEX 100 de las organizaciones. Como decía, la democratización, el acceso a la tecnología, pues es uno de los indicadores, ¿no? Que cada vez más organizaciones, el 73% de las empresas ya tiene algo, ¿no? Ya tiene una base instalada, ya tiene un pequeño área de robotics, ya ha creado una estructura como centro de excelencia o ya tiene un piloto en marcha con este tipo de tecnologías. Y esa tasa se va a ir creciendo, ¿no? Otro hecho relevante es la introducción de RPA en las administraciones públicas, ¿no? Y esto, bueno, otro titular que vemos por aquí, este titular para mí también es un claro ejemplo.
Al contrario que en otros países, donde pues en el inicio del boom RPA, pues sobre todo en el mundo anglosajón, se centró principalmente en las administraciones públicas, los organismos del Estado. En España y en Europa, pues ha sido primero la empresa privada, primero las grandes compañías, han sido los primeros early adopters. Y como decía, en el mundo anglosajón pues fue quizás al revés, ¿no? Y sabemos además las administraciones, las posibles, las limitaciones que tienen presupuestarias para incrementar la plantilla, los funcionarios, los sistemas heredados que hay y los cuellos de botella que tienen para gestionar determinados procesos, ¿no? Y este titular pues habla de algo que pasó, una implantación en la Junta de Andalucía, que utiliza robots que fueron capaces de tramitar 2.500 ayudas en un solo día, ¿no? Es, en este caso, cómo mediante el uso de robots RPA, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía pues movilizó más de 100 millones de euros en ayudas para pymes y autónomos, ¿no? Que fueron casi 120.000, 125.000 los beneficiarios de ese tipo de ayudas. Es decir, no hay manos para gestionar todas estas ayudas. Y esas manos fueron capaces de hacerlo, manos para hacer trabajo de máquinas, y con una implantación de RPA, pues la administración fue capaz de dar un servicio al ciudadano y de que esas ayudas llegasen y fluyesen a autónomos y pymes. Aquí, bueno, una reflexión, cómo hubiese sido la gestión y la tramitación de los ERTES si los funcionarios del SEPE pues hubiesen estado armados de robots RPA, ¿no? Y eso es algo que es la siguiente ola, ¿no? que nos viene. Y en base a todo esto, bueno, hay dos eventos que van a desencadenar lo que nos espera, ¿no? Como estamos comentando, cuáles son las previsiones de los próximos años. Y esos dos eventos, pues uno es que el 80% de las empresas del mundo se han transformado digitalmente por el COVID, algo que comentábamos ya en el slide anterior. El COVID ha sido determinante para acelerar. Y si no ha llegado a calar tanto esta tecnología en las organizaciones es por el gap que había desde la manera de operar o cómo estaban digitalizadas esas organizaciones. Había sus procesos no estaban tan analógicos que pensar en una implantación o incorporar robots, software, una fuerza de trabajo robótica para operar sus procesos, pues era algo que se antojaba complejo, ¿no? Y ese es uno de los puntos. O sea, se ha acelerado la digitalización de las organizaciones y están más preparadas para incorporar esta tecnología, ¿no? Y asimilarla y gestionar el cambio que esto supone, ¿no? Y vencer determinados miedos. De un tiempo a esta parte vemos que ya no se hace eco en la prensa ni las organizaciones, pues ese temor de vienen los robots a quitarnos el trabajo, ¿no? Los robots vienen a ayudarnos. Vienen a ayudar al empleado, vienen a ayudar a los empresarios, vienen a ayudar a las administraciones y vienen pues a poner un poco de orden en determinadas cuestiones en las que pues hay pues determinados pues desbalanceos de carga, ¿no? Que una persona esté haciendo trabajo de máquinas y que no pueda dedicar tiempo a atender a un cliente, pues claramente es algo que no está bien repartido y hay que poner a las personas a operar en aquellas tareas en las que aportan valor. Como decía, este es uno de los hechos relevantes que puede servir como disparador, la transformación de las empresas, y otro, pues que está sirviendo también, hay mucho ruido en el mercado, hay mucho ruido en las organizaciones, las administraciones, son los anhelados fondos europeos, ¿no? Next Generation. Estos fondos, estas ayudas que van a servir para digitalizar las organizaciones y como derivada automatizar o introducir la automatización robótica en determinadas operaciones de las mismas. Y con estos dos eventos, pues, ¿qué es lo que nos espera en los próximos meses, próximo trimestre? Y en definitiva, en el próximo año, pues que RPA la ola que se va a convertir en un tsunami. En un tsunami en el que pues, se va a expandir a todos los niveles,
todas las organizaciones y a todos los puestos de trabajo. O sea, tendremos, y no será muy lejano, cuando tengamos pues un robot RPA ayudándonos a hacer nuestras tareas. Y esto, pues bueno, cada vez más lo estamos viendo los indicadores, como así lo dicen, estamos viendo la evolución del mercado, las tasas de crecimiento y movimientos estratégicos también a nivel de mercado bursátil sobre este tipo de tendencias. Ya estoy teniendo por aquí alguna pregunta. Vamos a terminar el último bloque, si os parece, y con esta interrupción y dejar tiempo sobre todo para estas preguntas. Como cierre, la clave para la adaptación al cambio. RPA, pues como hemos visto, puede ser una de las palancas que sirva tanto a las organizaciones, a los empleados, a los organismos, para adaptarse a un mundo en el que cambia y evoluciona y que cada vez nos encontramos con menor tiempo de disrupciones de todo tipo y sobre todo disrupciones tecnológicas, ¿no? Y esto creo que es equiparable lo que estamos viendo con la automatización robótica, con pues lo que supuso la disrupción de Internet. Y este cambio pues supone también que en este mundo de constante evolución, RPA va a servir y va a ser uno de los drivers para que las organizaciones se sumen al cambio, ¿no? Y también tiene que ser un elemento más que de un valor agregado de necesidad imperiosa. Necesita que un capital humano que va a aportar todo el valor y que va a seguir manteniendo pues la operación de las organizaciones, la estrategia y el día a día de las mismas. Pero también necesitamos sumar capital o fuerza de trabajo digital en el que pues sea capaz de absorber pues los constantes cambios, las peticiones, la variabilidad del entorno en el que nos movemos habitualmente. ¿Y cuáles son las claves del cambio, ¿no? Algunos tips, algunas ideas y algunas de las conceptos en los que RPA pues, puede ser diferencial para adaptarse al cambio. En definitiva, la fuerza de trabajo digital nos va a permitir 3 puntos. Reducir el time to market, esencial para la supervivencia de muchas organizaciones. En un mundo completamente competitivo, pues necesitamos reducir el tiempo a la hora de lanzar productos, servicios al mercado, ¿no? Y esto se consigue, pues uno de los facilitadores va a ser RPA. Cómo podemos conseguir mitigar, cómo podemos reducir esos tiempos. Y como decía, en un ecosistema en el que hay mucha competitividad y en el que tienes que estar constantemente al día y necesitas crecer de manera controlada. Y en este sentido y ese control en el crecimiento y tiene que ver con el segundo punto, ¿no? Hacer con menos más, clave también. Las organizaciones pues cada vez más están mirando y están en determinados sectores, pues es capital la reducción de costes operativos a la hora de operar los procesos, y este punto pues es uno de los emblemas que tienen para los próximos años para la viabilidad y la supervivencia del negocio, ¿no? Tenemos que reducir los costes, esperamos un incremento en la actividad, tenemos que facturar más, tenemos que incrementar la actividad, pero ese incremento de la actividad tiene que estar controlado con nuestros gastos. Y ese control de nuestros gastos hace que sumar al capital humano una fuerza de trabajo digital nos permita pues acompasar pues ese crecimiento que tiene que ser controlado y que tiene que ser también escalable. Este es otro de las cuestiones que nos pueden ser claves a la hora de adaptarnos al cambio, la escalabilidad. Las empresas tienen picos, varían de tamaño, crecen, decrecen. Existen pues áreas, actividades en las que hay procesos con cierta estacionalidad y necesitan pues estirarse, crecer, absorber más carga por el motivo que sea, y esto que sea pues ese tipo de cambios constantes, pues que no suponga un trauma para la organización desde el punto de vista pues también de la captación de capital humano, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de poner en riesgo la organización.
y RPA en este sentido pues puede ayudar a que esa fluctuación en las cargas de trabajo pues sea controlada y que sea escalable. Hay una frase de uno de los principales fabricantes, ¿no? que dice que, y creo que encaja en este caso, que cada robot tiene su cosecha y que podemos tener un robot que opere para, por ejemplo, la declaración de la renta y que tenemos un pico de trabajo que de otra manera, pues crear una estructura para gestionar todas las altas, todos los trámites con la agencia tributaria, pues tiene sus riesgos a la empresa que lo opere y también tiene sus retos, como decía, hasta el punto de financiero. Hacerlo a golpe de clic, hacerlo con una estructura, con una tecnología en el que se minimiza ese riesgo y que te permite escalar, pues va a ser clave para que se puedan adaptar a pues estos cambios constantes en este mundo en cambio y en el que pues tenemos que contar con todos los recursos y todos los medios para seguir manteniendo la viabilidad de nuestro negocio. Y otro punto que es clave para la adaptación al cambio, pues es y me gustaría terminar por lo menos este bloque de slides con esta foto que claramente rompe determinados mitos de los robots vienen a quitarnos el trabajo. Los robots necesitamos, o los robots necesitan, mejor dicho, yo no soy robot todavía, ¿no? Pero los humanos necesitamos a los robots y los robots necesitan a los humanos. Y esto va a ser así, ¿no? Y cada uno va a hacer una función dentro de una organización y vamos a trabajar de manera colaborativa. No se puede determinar con precisión qué profesiones pues se van a cambiar, pero evidentemente todo el mundo y todo, históricamente pues ha habido cambios, ha habido profesiones pues que han desaparecido y hay otras pues que se han transformado y sabemos que esto pues es lo que nos espera en los próximos años. Pero hay una realidad y es que nos necesitamos mutuamente, ¿no? Y que han venido para quedarse y han venido para ayudar en todos los sentidos, tanto a las empresas, a las organizaciones, a los organismos, a los empleados, a los funcionarios y ese valor pues es el que trataba de compartir con vosotros en estos slides. Siento que haya sido algo atropellado pues el inicio por problemas técnicos. Y si os parece, pues voy a empezar a leer algunas de las preguntas que tan amablemente pues habéis compartido por el canal de LinkedIn. Compañero dice, no me queda claro la diferencia entre cuando necesito aplicar robótica y cuando solo con automatizarlo, ¿no? Y es esa cuestión semántica. Poniendo un ejemplo, si necesitamos crear un automatismo en el que se lleve de una hoja de cálculo, de un Excel, determinada información que recibes de un proveedor con la mercancía y esa información la tienes que insertar en una base de datos. O sea, aquí hablamos ya de cuestiones más tecnológicas, pero en definitiva hablamos de una fuente de datos estructurada, un Excel y una base de datos accesibles y integrables entre sí. Y algo que mencionábamos, ¿no? Sistemas no integrables, que son inconexos. Este tipo de caso de uso, es decir, coger información de un Excel que está estructurada, llevarla en una base de datos, ¿se puede hacer con RPA? Sí, se puede hacer con RPA. ¿Es lo deseable? Pues bueno, es como utilizar para una presentación Word y no PowerPoint. Hay una aplicación específica pues que es más óptima para determinados propósitos. Y en este caso de uso que comentaba, en el que Excel y la base de datos se van a hablar entre sí de manera nativa. Podemos coger un dato de un Excel y lo podemos llevar a una base de datos. Utilizar un robot que emule esa operación es, si me permitís la expresión, matar moscas a cañonazos, ¿no? Y esa es un poco la diferencia. Sin embargo, si en lugar de una base de datos en ese Excel hay que llevarlo al CRM y ese CRM no podemos acceder a su fuente de datos, a su base de datos. Y tenemos que acceder exclusivamente a través de sus pantallas, el formulario de alta de proveedor o de alta de mercancía.
En ese caso es un escenario, un caso de uso robotizable. Son sistemas inconexos, y aquí el matiz automatizable, robotizable, sistemas inconexos, y que RPA es la mejor opción porque, bueno, pues no hay una posibilidad de integración entre esa fuente de datos y abrir la base de datos para que se inserte esa información. A ver, voy a ver otra pregunta por aquí. En cuanto al Customer Experience, se ha demostrado que RPA ya logró superar a la tradicional con humanos, o detectaron espacios donde aún tiene mucho que mejorar RPA. La mejora en el Customer Experience es como llamamos un soft ROI. Es una ventaja suave, no es directa. Claramente la ventaja, la mejora en la experiencia de cliente puede venir por muchos aspectos y no es tan tangible como otro tipo de drivers que mencionaba en el apartado de beneficios de la automatización robótica. Reducir el error de un proceso, erradicarlo respecto a cómo se ejecuta en un servicio de manera con humanos. Imaginemos un servicio de back office en el que se procesan determinadas actividades y que hay un SLA concreto y que se tienen que procesar pues, las altas de algún tipo de gestión. Realizarlo de manera robótica nos permite algo, nos permite erradicar ese error. Erradicar ese error y además reducir el tiempo medio de operación. Posiblemente es capaz de absorber más tramitaciones al día que de esa manera. Esto nos lleva de manera indirecta en una mejora de la experiencia del cliente, pero no es tan directo como si lo queremos aplicar, por ejemplo, al centro de contacto. Como decía, la mejora del Customer Experience es, bueno, pues no cuantificable, pero si si podemos medir y si podemos censar qué es lo que supone en una organización reducir el error a cero, si podemos medir y podemos cuantificar qué supone en una organización ejecutar los procesos de manera estrictamente como dice la norma y con calidad en el dato de salida, pues evidentemente podemos llegar a ese tipo de conclusiones. De manera empírica, pues tampoco te podría hacer una afirmación, es mejora respecto al humano, depende de muchos casos, pero con esas premisas teóricas, pues evidentemente nos va a llevar a una mejora del Customer Experience. Si los robots RPA pueden ejecutar una misma tarea de manera más rápida, y imaginemos que somos capaces de, en un proceso en el que recogemos información y la insertamos en un CRM durante 5 minutos y ese robot es capaz de hacerlo durante 4 minutos, ese alta, pues hay una reducción en el tiempo medio de operación. ¿Cómo lo llevamos esto un poco al incremento, a la mejora del Customer Experience? Pues evidentemente puede hacer determinadas tareas, determinadas operaciones de manera más rápida y puede hacer determinadas tareas y determinadas operaciones de manera seguro, más con mayor rigor y con la erradicación de ese error. Y por eso, bueno, pues hablamos de una mejora, pues también del Customer Experience, pero como decía, muchas veces es difícil cuantificarlo o establecer algún tipo de comparativa rigurosa que nos pueda decir este tipo de parámetro. Tengo aquí alguna otra pregunta, no sé si hay más. Un ejemplo real de RPA, bueno, pues voy a lanzar algunos casos de uso estándar de conciliación de facturas de proveedores. Creo que antes lo he mencionado, pues es estándar en organizaciones en los que tienen un volumen ingente de facturas de proveedores que tienen que contabilizar, cumplimentar en el sistema, en el ERP y autorizar para el pago. Un caso de uso extendido también es en aquellas organizaciones en las que hay mucho volumen o alta volumetría en cuanto a movimientos de afiliación, altas, bajas de modificación. No tiene que ser grandes corporaciones, pero sí con muchos movimientos de afiliación, desde empresas de trabajo temporal o
sectores en los que hay cierta temporalidad y se generan pues estos tipos de contratos eventuales, y cada alta, cada movimiento de afiliación, pues se necesita hacer una gestión y con un SLA muy exigente con la plataforma de la Seguridad Social. Y además coincide pues este tipo de parámetro, ¿no? De ecosistema perfecto. La aplicación de la Seguridad Social no se integra con las aplicaciones de los clientes. Y cada alta hay que realizarla de manera manual, ¿no? Acceder, hoy hay un nuevo trabajador o hay una baja de IT de un empleado y tengo que extraer la información que tengo en mi sistema de recursos humanos y tengo que acceder al sistema de la Seguridad Social, que no me puedo conectar a la base de datos, que tengo que hacer pantalla a pantalla y además en un entorno un poco, bueno, con una usabilidad mejorable. Pues es un caso de uso extendido, ¿no? y que cumple con estas premisas: origen de datos estructurado, alto volumen, basado en reglas, siempre es lo mismo, pues una alta, baja, modificación de contrato, cojo los datos del empleado y los navego por la aplicación, los inserto, los inyecto en esta aplicativo de la Seguridad Social y finalmente pues subo ese trámite generando un fichero para que finalmente la Seguridad Social me confirme que el proceso ha sido exitoso y se ha cumplimentado la alta. Por mencionar algunos de los ejemplos. ¿En qué sectores recomienda más la implantación de RPA? Si este webinario pues estuviésemos hablando hace 5 años, pues claramente me hubiese postulado por algún tipo de sector, ¿no? Y podría haber dicho banca, seguros, telco. A día de hoy podría decir cualquier organización, cualquier sector. No hay barreras, esto no está reservado para un determinado industrias. Este tipo de aplicación de esta tecnología que puede transformar a las organizaciones puede llegar a cualquier organización. Cualquier organización que tenga pues este tipo de características, ¿no? De procesos que se operan, tareas, secuencias y que tienen naturalezas de repetición, de manualidad, de alta manualidad y una necesidad de dedicar los recursos valiosos humanos en cuestiones que aporten más valor a la organización. Nos encontramos organizaciones en las que hay perfiles altamente cualificados que están cruzando Exceles para llevar información a otro sistema. Y ahora mismo esos perfiles pues están analizando el dato, ¿no? Que ese es donde van a aportar valor. Copiar y pecar y el símil de apretar tornillos, que nadie se lo plantea desde el punto de vista industrial, ¿no? No hay fábricas en las que se realicen pues determinadas operaciones de manera manual. Ya hay tecnología que se aplica para facilitar el trabajo a los humanos y orientarles en aquellas tareas que aportan más valor. No sé si hay alguna pregunta adicional. Una última que tenía por aquí. Sabemos que reemplaza la intervención del ser humano. ¿La relación inversión-beneficio aplica aún para empresas medianas y pequeñas? Pues como todo, y siento aquí ser un poco ambiguo, depende del proceso. Y como bien mencionas en la pregunta, la relación coste-beneficio pues depende de para qué queramos aplicar ese RPA. No hay distinción, como decía, en empresas pequeñas, medianas. En esta experiencia, a lo largo de mi actividad profesional, pues me encuentro empresas de muchos millones de facturación y empresas pues pequeñas que tienen por su actividad una necesidad muy concreta que encaja como anillo al dedo para RPA. Y es pues este tipo de procesos en los que pues el estudio del caso de negocio pues ya sale del libro. Y que también las organizaciones lo han asimilado. Más allá de hoy, en este caso no sale, pero sé que esta tecnología me va a ayudar a plantear en los retos que viene para de cara a futuro, que no puedo pretender seguir creciendo y seguir incorporando o creciendo mi coste base de empresa, que necesito crecer de una manera controlada y que necesito tener una tecnología que acompase
pues ese ingreso y gasto. Y en ese sentido, pues hay experiencias, hay casos de uso y cada vez más, como decía anteriormente, se está extendiendo a muchas organizaciones. El volumen importa, no lo voy a negar, pero el volumen no en cuanto a macrocifras, el volumen en cuanto al proceso que se ejecute, ¿no? Si hay alta volumetría, si ese proceso, esa actividad, pues tiene un volumen que pues así lo sustente, pues va a tener todo el sentido. También digo, automatizar un proceso de una persona que registra 5 minutos al mes en un Excel no es la aplicación idónea de RPA, ¿no? Y sobre todo a la hora de iniciar este journey, ¿no? A la hora de tratar de introducir la tecnología en una organización. Cuando se quiere introducir la tecnología en una organización se busca procesos, se buscan tareas que tengan impacto. Y ese tipo de tareas, como decía, pues que no tienen un volumen o unas características pues que tengan ese impacto, pues lo que puede hacer es quitarle pues la ilusión que puede tener cualquier iniciativa en una organización que viene sponsorizada al máximo nivel y que en el primer caso de uso que se implementa pues se ve que oye, lo que hemos ahorrado es 5 minutos a una persona y me he gastado pues una cantidad ingente en infraestructura y para tener esta fuerza de trabajo digital. El volumen importa, accesible a cualquier organización, la importancia es el proceso que tenga características y que tenga, pues bueno, y sobre todo de manera inicial, que presente pues unas métricas y un caso de negocio que se pueda sustentar de cara al financiero. Bueno, pues creo que no hay más preguntas. Nada más agradeceros el tiempo, agradeceros la paciencia con los problemas técnicos. Espero que haya servido para introducir este concepto y para despertar inquietud, interés y que podáis buscar pues información que hay, bueno, todo el mundo detrás de la automatización robótica de procesos. Nos vemos en próximos, esperamos, bueno, pues que sigáis asistiendo a siguientes web conference organizados por EAE y ha sido un placer. Me despido, a seguir bien y muchas gracias a todos.